Señor, gracias por este día, porque tenemos la oportunidad de presentarnos delante de ti. Queremos escucharte, queremos recibir tu instrucción y tu enseñanza. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primer libro de Crónicas, capítulo 13. Ya pasamos esta parte de las genealogías que, que básicamente nos conducen en el plan de Dios desde Adán a el punto central del libro, que es la vida de David. Ya estamos en la parte en la que conocemos la vida de David y estuvimos las semanas pasadas viendo su coronación, luego la conquista de Jerusalén, que era, digamos, estaba bajo el dominio de los jebuseos, se llamaba Jebús. David la conquista. Luego se nos presentaron a los distintos integrantes del ejército que David empezó a formar aún antes de ser rey. Y hoy, capítulo 13, vamos a ver un momento clave en el que habiendo David conquistado Jerusalén, por supuesto, la conquista y la hace su capital, y ahora como capital tiene que albergar el elemento más importante de la nación, que es el arca del pacto, ¿no? La nación entera había sido bendecida con la presencia de Dios todo el tiempo que estuvo en el desierto, ¿no? Los 40 años, y la presencia de Dios estaba o se manifestaba sobre el arca del pacto, que era una caja de madera recubierta en oro, que tenía una tapa. Esta tapa se llama el propiciatorio, y en la tapa se derramaba la sangre del sacrificio por el pueblo, y ahí en la tapa es donde aparecía la presencia de Dios cuando Moisés entraba a hablar o así. Y bueno, ¿qué había pasado con el arca? Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Léelo, lo estudiamos ya hace un par de años, me parece. En el capítulo 4 de primer libro de Samuel, básicamente el pueblo es, digamos que piensa que Dios es como los otros dioses que usan amuletos o cosas así, y piensan que el arca es algo, o sea, el valor del arca no era el arca misma, era la presencia de Dios en el arca. Pero empiezan a tener más confianza en el amuleto que en el Dios, ¿no? Se ha dicho que confiaban más en el arca de Dios que en el Dios del arca. Y eso pues lleva al pueblo a tener una actitud como mm, supersticiosa. Y en medio de una batalla contra los filisteos, deciden llevar el arca como si fuese el arca misma, una presencia que les va a dar la victoria. Resultado, pierden el arca, pierden la batalla, y el arca está unos meses en territorio filisteo. La meten a un templo, ya conoces la historia de Dagón, y luego, como empiezan a suceder cosas que a los filisteos no les gustan, deciden devolverla, y la devuelven en una carreta que está tirada por unas vaquillas, unas vaquitas que acaban de tener a sus becerros, y así la llevan el arca hasta Bet-Semes. Esto está en el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Y en Bet-Semes, que ya es territorio israelí, reciben el arca, la ponen con una piedra, hacen sacrificios y está todo pues celebrándose. El arca ha regresado a la nación, pero más pronto que tarde levantan la tapa para ver qué había y mueren. Y entonces no saben qué hacer y dicen, pues deshagámonos del arca, es muy peligrosa, y la mandan a Kiriat Jearim. Y ya en Kiriat Jearim el arca va a estar no olvidada completamente, pero pues básicamente sí, ¿no? Pierde protagonismo todo por un poco más de 100 años.
El arca ha estado más o menos 100 años ahí en Kiriat Jearim. El tiempo de Saúl, pues Saúl no estaba interesado en adorar a Dios, ni en consultar a Dios, ni nada. Entonces no hay nada del arca. Pero David, ahora coronado rey, lo primero que hace al establecer su capital en Jerusalén es querer llevar el arca. Y ahí es donde vamos a comenzar. Esto está en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y hay un recuento casi, casi calcado, ¿no? Es un recuento muy parecido el que hace el cronista, pero tiene algunos detallitos que vamos a ir observando. Dice, capítulo 13. Entonces David, después de que fue coronado, de que conquista Jerusalén, la hace su capital, ¿no? La ciudad de David, dice, tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, es decir, a Jerusalén, a la ciudad de David, donde él está, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo el pueblo y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ok, David está, número uno, con una buena intención. O sea, quiere poner a Dios en el centro de la nación, poniendo el arca en el centro, en la capital. Eso es bueno. Es una de las cosas que nosotros animamos a todos a que el Señor Jesús y Dios con su voluntad esté en el centro de nuestra vida. Eso está muy bien. Pero aquí David comete un error. Consulta al pueblo, dice, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero no consulta con Dios. O sea, nomás es un buen deseo, pero no todo buen deseo necesariamente es el deseo de Dios. Acuérdate que nuestros buenos deseos son buenos a nuestros ojos y Dios tiene una perspectiva mucho más alta y algo que a nosotros ni se nos ocurre, tal vez puede ser el plan de Dios. El ejemplo más claro, la cruz. ¿Quién en su sano juicio, humanamente hablando, pensaría que el plan de Dios para rescatarnos tiene que ver con su humillación, con descender de su trono, hacerse hombre y como hombre ser humillado hasta ser como siervo y luego crucificado? Eso no cuadra en la mente humana. Pero la mente de Dios es mucho más alta y él entendía, sabía que ese es el plan y el único camino por el cual tú y yo podemos eh, encontrar la salvación. Entonces David hace algo bueno, tiene un buen punto, tiene un buen deseo. El pueblo entero tiene un buen deseo. La gente, ¿no? El- la, el pueblo, la muchedumbre, están de acuerdo. De hecho, termina así diciendo el verso 4. Dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Claro, ¿qué puede haber de malo querer llevar el arca a la capital? Nada. Bueno, sigamos leyendo. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Esto de que trajo desde Egipto y todo, en verdad está rebasado. Es como que dijéramos, vamos a reunir a todos los mexicanos desde Honduras hasta California. O sea, está rebasando las fronteras porque está tratando de reunir a todo el mundo, ¿no? O sea, quiere hacer algo magnífico, algo, ¿no? Superlativo, algo grandote. Verso 6. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. David eh, entiende que el arca no es Dios, o sea, no es un ídolo,
¿no? ¿Cómo podría tener otra cultura que este es su Dios y ahí está el muñequito? No, no, él entiende, el arca no es Dios. Dios es mucho más grande, Dios es superior, Dios es mucho más alto, pero el arca es donde se invocaba el favor de Dios. Era algo que Dios pidió que se construyera para que a través de el arca Dios manifestara su presencia. David lo tiene muy claro, digamos, no tiene un tema doctrinal. Entonces David tiene una buena intención, se rodea de gente que quiere hacer lo bueno, todo el pueblo dice que sí, tiene doctrinalmente la postura correcta, ¿no? Es el arca que dice donde el nombre de Jehová es invocado. Y entonces en todo su plan no hay nadie que le pudiera corregir porque no hay nada que aparentemente está mal. Kiriat Jearim, este pueblo donde está el arca, está a unos 17 kilómetros de Jerusalén, más o menos, ¿no? Entre 17 y 20 kilómetros. Entonces no es imposible, no está tan lejos, pero acuérdate que Jerusalén es un monte. Entonces tampoco es una caminata a tierra plana y sencilla, requiere cierto esfuerzo. Verso 8, perdón, verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Esto del carro tiene que ver seguramente con, pues son 17 kilómetros. ¿Cómo llegas más rápido? ¿Cómo recorres 17 kilómetros más rápido? ¿En un carro o caminando? Aparte, el arca pesaba, es mucho más fácil, es mucho más práctico, es mucho más, incluso más seguro para el arca viajar en un carro a estar cargada por personas. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y había una exultación de alabanza, ¿no? Había una explosión de alabanza, la gente por todas partes está cantando, alabando. Y déjame trasladar todo esto a nuestro tiempo. Podríamos tener una buena idea, que es anunciar la palabra de Dios. Es una buena idea. Y nos reunimos con otras personas y decimos, hagamos una iglesia en donde podamos hablar la palabra de Dios. Y nadie diría, oh, qué terrible. Está correcto, es bueno. Y podríamos tener los recursos necesarios, ¿no? Rentamos un salón o compramos una propiedad y construimos algo, lo que sea. Y tenemos además ahí un tiempo de alabanza maravilloso y puede haber grandes cantantes y grandes músicos y desde lejos se escucha la alabanza. Y no hablo de que la música está fuerte, sino que la iglesia está cantando. Eh, Tiene ya un tiempo que a mí me ha tocado estar tocando en la alabanza y cuando estoy en la alabanza yo uso in-ears porque la batería que tenemos es electrónica. Entonces, básicamente yo no escucho nada de la sala. Lo único que escucho es lo que me mandan de la consola y el sonido de la batería y está bloqueado mi oído de la sala. No se escucha absolutamente nada. Y de tanto en tanto, em, pues trato de quitarme un poco los oídos porque es muy distinto escuchar cuando la iglesia está cantando. Y hace unas semanas, gracias a Dios, estuvo tocando Quique la batería y a mí me tocó estar atrás. Y el sonido de la iglesia cantando es impactante. O sea, es realmente cada boca es un corazón adorando a Dios. Y todo eso es bueno. O veremos qué sigue. Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, la era un terreno, ¿no? Así se llama era, es como una parcela que estaba normalmente localizada a las afueras de las ciudades, de los pueblos, en un lugar un poquito más elevado y era plano, era como una pequeña montañita, una loma y una planicie ahí más o menos, porque
era donde se llevaba lo que se había cosechado, el trigo, la cebada, todo lo que se había cosechado, se lo llevaba a la era donde se trillaba. Y se trillaba quiere decir que se quitaba la cascarita que tiene el grano de trigo, se quitaban pues todas las gavillas, el resto del, digamos, la pajita que queda, y todo eso se trilla y después, al atardecer, si tú has notado que cuando el sol está cerca del horizonte hay mucho viento, ese es un fenómeno normal en todo el mundo. Cuando el sol está por tocar el horizonte hay mucho viento. Entonces, a esa hora se avienta todo de tal manera que la cascarita, la basura, la paja, todo eso, el viento se la lleva y el trigo limpio cae a tierra ya sin todo eso. Y eso se hace en la era. Entonces, ellos están saliendo y al salir tienen que pasar por la era. Aquí dice la era de Kidón, verso 9 en, en, en 2 Samuel capítulo 6 se llama Nacón, es la misma persona. Entonces están pasando por ahí, por la era de Kidón, y dice versículo 9. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Entonces van llevando la carreta y están Usa y Ahío, uno adelante y otro atrás, cuidando que se esté llevando la carreta. Y al pasar por la era, pues seguramente no era un terreno completamente regular y como que la llanta pues se mueve y se zarandea un poco la carreta y pareciera que el arca se va a caer. Y entonces Usa agarra el arca para que no se caiga. Verso 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Eh, eh, en, en Éxodo, ahorita te doy la cita para que la busques, Éxodo 25 y en Números 4, Éxodo 25 y Números 4, hay indicaciones para que el arca no sea tocada por nadie. E incluso para ser transportada tenía que ser cubierta porque no tenía que ser vista. Y entonces cuando Usa toca el arca, está violentando la orden de Dios, que nadie debería tocar el arca. Y entonces Dios por eso lo hiere y muere. Uno pensaría, lo primero que uno piensa al leer esto es, oye Dios, ¿no estás exagerando? Porque en realidad lo que está haciendo Usa es evitar que el arca se caiga. Qué terrible hubiera sido que el arca se caiga, pues, se salga la tapa, las cosas que están adentro se desparramen, se ensucien. Además, es algo sagrado. ¿No? Y aun cuando David no tiene el, la idolatría de que el arca es Dios, sí entiende que es algo de respeto. Entonces, es como hoy día, ¿no? Hoy todos entendemos que la Biblia es papel, o sea, tu Biblia está hecha de papel que por casualidad llegó a la imprenta para hacerse Biblia, pero pudo haberse hecho el Quijote, pudo haberse hecho la Metamorfosis de Kafka o las Venas Abiertas de América Latina. O sea, simplemente dio casualidad que es papel que llegó a la Biblia. No es un papel santificado, no, es papel. Y a pesar de que sabemos eso, nuestra Biblia es algo de respeto, no porque mi Biblia es así como mágica, no, simplemente porque es la palabra de Dios y la cuidamos y procuramos no ponerla en el piso porque pues tratamos de respetar. ¿No? No estoy diciendo que sea pecado o algo así, porque cuando tus hijos son chiquititos y estás coloreando, estás hablando, lo haces en el piso y está bien. A lo que voy es que lo que está tratando de hacer USA es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Algo sagrado que se va a caer, estás tratando de impedirlo. Y Dios no está de acuerdo con eso y USA muere. Sigamos leyendo y ahorita regresamos sobre estos puntos. Verso 11. Y David tuvo pesar.
Es muy gracioso como la Biblia, no quiero decir que maquilla, pero em, suaviza, tal vez era la palabra. La palabra pesar en hebreo es la palabra khará, que literalmente es brillar o arder, y se utiliza simbólicamente de alguien que está enojado. Así como el día de hoy decimos, si fulanito pues, está ardido, ¿no? Está enojado. Eso. Entonces David no es como que le dio pesar, oh, se enojó. O sea, ten en cuenta, Dios está interrumpiendo toda su procesión. David tiene el arca caminando, un montón de gente tocando y saltando y bailando y la música y la alabanza. Y como que Dios tiene poca elegancia y mata a Usa y entonces todo se tiene que detener. Y a David le enoja mucho todo esto. Sus planes de llevar el arca a Jerusalén son frustrados y se molesta mucho. Revisan otras versiones, varias versiones traducen tal cual, David se enojó. Algunas dicen David montó en cólera. Y dice David tuvo pesar, se enojó, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que es el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Y luego lo que hace David, se enoja y luego dice David, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, se da cuenta, oye, el arca o sea, es peligrosa. Si no la manejamos bien, la gente se muere y no la voy a llevar a Jerusalén. ¿Y qué hace? Trajo David el arca, perdón, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Siempre se me ha hecho así como muy mala onda pensar, el arca está, pues es peligrosa, no creo que sea bueno que esté en mi casa. Vamos a llevarla a la casa de Obed-Edom. Como que el mismo David yo creo que no está pensando claramente acá. ¿Y qué sucede? Verso 14. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ah, caramba. Entonces el problema no es el arca, porque el arca aquí está produciendo bendición. En el caso de Usa, está provocando muerte. Hay algo que no está viendo David y que a veces tú y yo no vemos. Nada más para cerrar esto, Obed-Edom está en la lista de los levitas que nos encontraremos en Crónicas en el capítulo 26. O sea, Obed-Edom era levita y al ser levita, seguramente conocía las instrucciones que Dios había dado. Ok, reflexionemos en un par de asuntos de esta historia. Número uno, es verdad que a la primera lectura se nos hace o exagerado o injusto cómo Dios trata a Usa, porque Usa no tiene ninguna mala intención, no se quiere robar el arca, no quiere satisfacer su morbo a ver a qué se siente tocar. No, no, el arca está en un problema, se va a caer y Usa solo está queriendo protegerla, pero al hacerlo, eh, está violentando la palabra de Dios. Dios había determinado que el arca tenía que ser cubierta y transportada con unas varas, porque el arca tenía unos anillos en cada esquina y había unas varas que cruzaban esos anillos y se cargaba entre 4 personas. Había, no sé si 4, tal vez 8 levitas podían cargar el arca y esa era la manera que Dios había establecido. Entonces, el problema no es si Usa toca el arca, el problema es que el arca no debería estar en un carro, sino en el hombro de unos levitas. Y a veces tú y yo, o bueno, a lo mejor tú no te pasa, pero a mí me pasa que a veces yo estoy haciendo lo que a mis ojos es lo correcto y Dios de alguna manera trae disciplina y no logro entender porque a menudo es que el entenderlo está 3 pasos atrás. Pienso en una persona que
está teniendo problemas matrimoniales o no sé, y quieren resolver sus problemas matrimoniales sin ver a lo mejor la raíz de lo que está detrás, desde por qué se casaron, o cómo están viviendo su vida matrimonial desde antes. Y, y parecería, Señor, yo estoy haciendo lo correcto, te estoy sirviendo y todo, pero a lo mejor Dios le había pedido que no sirviera, que esté en su casa, que haga otra cosa o que sirva en otro lado. Y, y otra vez, nuestra visión solo se enfoca en un evento y perdemos la perspectiva que Dios ya había dejado instrucciones. David debería haber llevado el arca como Dios lo había establecido, y lo veremos un par de capítulos más adelante, que David lo entiende así y lo va a hacer de esa manera. Eh, el carro es un invento tecnológico que usan y que va a hacer las cosas más fáciles. Pero a veces hacer las cosas más fáciles no es lo que Dios quiere necesariamente. O sea, Señor, si tú me vas a sostener a lo largo de toda mi vida, ¿por qué no me das todo ese dinero ahorita, de una vez? ¿No? Y yo lo administro, lo dosifico, lo meto a un fondo de inversión y ya, o sea, la neta, si tú me vas a dar 1,000 pesos por mes, en un año son 1,200, en 10 años. O sea, dame el día de hoy de una vez todo ese dinero y yo lo voy dosificando, ¿no? Pero eso, una vez más, es ignorar que Dios tiene un plan con esos 1,000 pesos por mes. El innovar no necesariamente, incluso con buena intención, no necesariamente es lo que Dios quiere. Y el problema del carro es que es la forma en la que los filisteos trasladaron el arca. No es como que a Dios no le gusta el carro. Número uno, Dios ya había establecido cómo debe ser llevada el arca. Y número dos, el carro es una cosa que están imitando a los filisteos. Pero ¿qué tiene? No es que tiene, es que no es lo que Dios pidió. Esa es la clave. A veces queremos juzgar nosotros a Dios. Dios, a ver, ¿en qué te molesta que yo haga esto? Y no se trata de en qué te molesta, sino, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a veces a nuestros ojos va a ser poco práctico, pero Dios tendrá sus razones y lo platicaremos cuando lleguemos a estudiar Éxodo y Números. Pero lo que quiero que reflexionemos es más fácil nuestra vida cuando nos enfocamos en lo que Dios quiere que en tratar de deducir lo que no le molestaría, lo que qué tiene de malo, lo que no parece tan mala idea, en vez de lo que Dios pide. Es un camino mucho más seguro. Ahora, no, no necesariamente por ser el camino más seguro, es el más popular. Todo el mundo estuvo de acuerdo con David, nadie vio el peligro y a veces nos pasa eso. ¿Cuál fue el problema de David? Consultó con el pueblo, con los guerreros, consultó con todo el mundo, pero no consultó con Dios. Y a veces necesitamos hacer una pausa. Es que ya tenemos que llevar el arca. Espérate, vamos a buscar a Dios. A lo mejor dedicar una semana a buscar a Dios hubiera guardado la vida de Usa, que para nosotros son 3 letras en el papel, pero era una persona con familia, con gente que lo amaba, con gente que lo extrañaba, o sea, no es una tragedia de papel, sino es algo que en verdad no debería haber sucedido así. Eh, por último, la pasión que el pueblo está poniendo y David en adorar no sirve de nada si no está la voluntad de Dios en su lugar. Les decía hace rato que estas últimas un par de semanas atrás escuchaba a la iglesia y cómo cantaba. Verdaderamente es impresionante. Siempre he tenido el impulso de ir al restaurante ahí en el hotel y ver si se escucha o no lo que la iglesia está cantando. Porque suena muy bonito y no hablo solo de la banda, sino la iglesia cantando. Pero si cada boca, si cada corazón solo canta, pero no vive
en respuesta de obediencia a la gracia que Dios nos ha revelado una y otra vez, entonces nomás es música fuerte y ya. Y en eso nos gana Taylor Swift, o sea, cualquier concierto nos gana a gritar más que lo que podamos gritar en la iglesia. O sea, si ese es nuestro terreno, competir en quién canta más, nos van a ganar, porque Dios no está interesado en que ganemos esa competencia. Entonces, en resumen, número uno, el que todos estén de acuerdo no quiere decir que es la voluntad de Dios, nomás quiere decir que todos están de acuerdo. Y no es malo, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. Nada sustituye consultar con Dios. Nada. Número dos, em, las buenas intenciones. Las buenas intenciones de David no sirven de nada si no están en el tren de la obediencia a Dios. Número tres, tú y yo queremos recorrer a veces los 17 kilómetros de Kiriat Jearim a Jerusalén en un carro porque es más rápido. Pero tú y yo no sabemos si Dios quería que fuéramos paso a paso. A lo mejor quería decirle a David, mira, te preparé un atardecer bonito, preparé aquí unas plantas para que las veas. O sea, el caminar de David con todo el pueblo a lo mejor era parte del plan de Dios y lo querían pasar rápido solo por llegar. Y en nuestra vida a menudo por querer correr, eh, podemos no ver las cosas que Dios está sembrando alrededor. Y por último, em, la pasión, el impulso, el entusiasmo, ¿no? La garra, sin obediencia a su palabra, al final no sirve de nada. Es más, podría ser incluso hasta perjudicial. Entonces vamos a la palabra, consultemos a la palabra, meditemos en la palabra día con día y que eso permita que nuestro caminar, aunque otros vayan más rápido, nuestro caminar vaya seguro. Un paso en la dirección correcta siempre va a ser mejor que un kilómetro en la dirección equivocada. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tantas veces nosotros hemos hecho esto, hemos caminado fuera de tu voluntad con buena intención. Hemos hecho las cosas con mucha pasión, como queriendo adorarte, pero sin obediencia. Y tú has tenido misericordia, no nos has consumido. Aquí estamos, Señor, queremos hacer lo correcto, por las razones correctas, de la manera correcta, de modo que tú seas glorificado. Pero aún para eso necesitamos tu instrucción. Háblanos, enséñanos, abre tu palabra a nuestros ojos, danos esta sed en nuestro corazón de venir a tu palabra día con día para leer, para meditar y para poner por obra todas aquellas cosas que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén.